Bueno, hoy venimos a hablar de Brené Brown. ¿Quién es esta señora? Ella nació en 1965, es una escritora, profesora, investigadora estadounidense en la Universidad de Houston y bueno, pues profesora visitante de la Universidad de Texas, Austin McComas School of Business. Bueno, durante las dos últimas décadas ella se ha dedicado a estudiar temas relativos a lo que es a la vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza y la empatía. Es autora de 5 bestsellers de New York Times, entre los que destacan Los dones de la imperfección, Más fuerte que nunca, El poder de ser vulnerable, libros que les voy a dejar linkeados en la cajita de la descripción por si los quieren comprar en la tienda de Amazon. Bueno, pues este último libro, que es el que dije, que es El poder del ser vulnerable, lo publicó en 2016. Pues este fue el resultado de 6 años de investigación sobre la vergüenza y la empatía, cuyo objetivo pues era desarrollar una teoría que explicara qué es la vergüenza, cómo es que actúa, cómo cultivamos nuestra resiliencia ante la creencia pues de que no somos lo suficientemente buenos. En junio del 2009 di una charla en TEDx en Houston con el título de El poder de la vulnerabilidad. Bueno, y está entre las 5 charlas más vistas de la historia de TED y ha recibido pues más de 50 millones de visualizaciones. También salía al mercado el documental de Sé Valiente con la misma Brené Brown como protagonista, en el que analiza lo que se necesita para elegir el coraje, ¿no? Que es la acción sobre la comodidad, que es el miedo. Su trabajo pues le han merecido diversos reconocimientos y la revista Woman la eligió como una de las mujeres más influyentes en el año 2009. Pues hoy venimos con sus 10 puntos. El primero es que ella dice que la conexión es nuestra razón de ser, es lo que da sentido a nuestra vida. Y bueno, pues la Madre Teresa de Calcuta decía que la pobreza más terrible es la soledad y la sensación de no ser amado. Nosotros, los humanos, hemos sido diseñados para estar en contacto con otras personas. O sea, las relaciones, esos vínculos personales, son una fuente ingente de recursos cognitivos, o sea, conocimientos, técnicas, herramientas, logística, pero sobre todo de recursos emocionales, ¿no? Los afectos. Y dado que la conexión, que es esa, la de sentirnos queridos, la de sentirnos aceptados, eso es lo que da sentido a nuestra vida, a las personas nos preocupa muchísimo que esa conexión no se produzca o que pueda llegar a romperse. Y de ahí es como nace la vergüenza. Las personas pensamos que si los demás saben o ven algo de nosotros que podría no gustarle, nos van a rechazar. Y la vergüenza nos lleva a intentar ocultar nuestra sombra y dar la sensación de ser perfectos, no los invulnerables. Y todo esto, pues, ¿para qué? Para ser aceptados, para ser queridos, ¿verdad? Esa vergüenza, hay que decir, es universal. Las tenemos todos. Tanto, ¿verdad? Salvo las personas que no tienen ningún tipo de empatía por los demás, que son los psicópatas. Lo que sustenta esta práctica es la creencia de que no soy lo suficientemente bueno. Y esto es, no soy suficientemente atractivo o no tengo suficiente estatus, no gano suficiente dinero. La vergüenza nos protege, pero a un coste demasiado elevado. Tenemos que darnos cuenta de esto. La falta de autenticidad, que es la de ser uno mismo, y la falta de autenticidad siempre es causa de infelicidad, siempre. La vulnerabilidad está indisolublemente unida a la autenticidad. Solo permitiéndonos ser vulnerables podemos ser auténticos. Su segundo punto es que ella dice que hay una variable pues, que produce esa conexión, que es la vulnerabilidad. Para poder conectar con otros tenemos que dejarnos ver de verdad. Y es verdad, o sea, para que exista una conexión verdadera con otra persona hay un requisito previo, que es la vulnerabilidad. No puede haber una conexión auténtica sin esa vulnerabilidad. Es como dar un abrazo a alguien a distancia, ¿no? O sea, sin abrazar de verdad, o sea, sin sentir, sino, ay, sí, te estoy abrazando, no. Nadie diría que si lo ven que ese tipo de abrazo es un abrazo, ¿cierto, no? O sea, cuando no aceptamos la vulnerabilidad como algo normal, estamos huyendo de nosotros mismos. Y ya al huir de nosotros mismos, pues también huimos de los demás. No nos comprometemos emocionalmente porque significa dejar al descubierto nuestras carencias y eso nos hace sentir desprotegidos. Pero si hay compromiso emocional,
solo se puede alcanzar un nivel superficial de conexión con los demás. Sin implicación emocional no puede existir amor. Implicar emocionalmente significa o supone desnudarse, o sea, dar acceso a esa intimidad, a nuestra intimidad. Por eso, en más de una ocasión se ha dicho que eso de la frase de un amigo es aquel que sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. La amistad, que es el grado máximo de conexión emocional, no es otra cosa que un intercambio de intimidades al fin y al cabo. La misma propia Brown escribe que la vulnerabilidad es la esencia de todas las emociones y los sentimientos. Sentir significa ser vulnerable. Y bueno, pues sí, o sea, la invulnerabilidad, que es dar la sensación de ser perfecto, lleva a ocultar sentimientos, ya sea los que sea, de miedo, de duda, de necesidad, dolor, amor, y todo esto a costa de renunciar a ser nosotros mismos. Y esa es la peor derrota, aparte de además de ocultar emociones, que no es otra cosa que una forma pues de cobardía, porque no solucionas ningún tipo de problema. Actuando así, lo que pasa es que da la impresión de que todo está genial, que todo está bien, y no lo está, ¿no? Porque solo cogiendo el toro por los cuernos, como se dice, es el dicho, es que se puede corregir la deficiencia. El tercer punto es que dice que vivimos en un mundo de vulnerabilidad. Y bueno, pues ella durante su investigación a lo largo de los 6 años, Brené Brown preguntó a muchas personas, ¿no? En plan, ¿qué te hace sentir vulnerable? Y las respuestas fueron muy diversas, o sea, del tipo ser despedida, despedir a alguien, pedir ayuda porque estoy enferma, ser rechazada o preguntar, entre otras. Y como podemos observar, son respuestas muy, muy normales. O sea, todos nos sentimos vulnerables, aunque pues cada uno pues por motivos diferentes, pero lo que es incuestionable es que las personas, dicho de manera metafórica, somos una pura vulnerabilidad con piernas. O sea, ser conscientes de esto y normalizar la vulnerabilidad puede marcarnos una diferencia sustancial en nuestra vida al no ser víctimas del perfeccionismo. ¿Por qué quieres ser perfeccionista? Por el contrario, pues proyectar esa invulnerabilidad genera presiones innecesarias porque lleva a no preguntar, a no pedir ayuda, a no hacer lo que a uno le gusta, a no tener relaciones de pareja, a no cultivar la amistad por miedo a que se descubra que no somos perfectos ni maravillosos. Ante la vulnerabilidad solo existen dos respuestas. Y la primera es negar la vulnerabilidad, porque el problema es que negarla no significa que la estás eliminando. Cuando te sientes vulnerable aunque intentes disimularlo, y lo único que puedes hacer es anestesiarla. Por eso algunas personas buscan formas de huida para no sufrir, como las drogas, el alcohol, la comida. Claro que cuando pasan sus efectos, el problema sigue ahí. O sea, es un círculo vicioso que pues, nos hace sentir miserables. Y la segunda respuesta es afrontar la vulnerabilidad, asumiéndola como algo normal que existe en la vida de todas las personas y aprendiendo a gestionarla, mostrándonos cómo somos y mejorándonos cada día aquellos aspectos esos aspectos menos bonitos, ¿no? Menos amables. Cuando tú estás aceptando tu vulnerabilidad, esta pierde poder y fuerza. El cuarto punto que ya dice es que la vulnerabilidad se reduce al sentido de la dignidad y vale. ¿Qué es lo que hace que unas personas acepten su vulnerabilidad con normalidad y otras la oculten hasta extremos insospechados? Bueno, pues el mayor o menor sentido de dignidad, porque hay dos tipos de personas, o sea, las que tienen un profundo amor y respeto por ellas mismas, que es un fuerte sentido de dignidad, y las que no se sienten suficientes y luchan contra eso porque es un débil sentido de dignidad. Las primeras no tienen reparos en mostrarse como son, mientras que las segundas pues se pasan en la vida ocultándose por temor a no ser queridas, a ser rechazadas. Y esa falta de sentido de la dignidad no es otra cosa que el ego, o sea, un constructo social producto de nuestro entorno, ¿no? De lo que hemos vivido, visto, de lo que hemos escuchado. La sociedad nos empuja a ser o parecer perfectos.
La mujer pues debe ser bella, cuidarse con esmero, de otro modo no se la tiene como en cuenta, ¿no? Y el hombre pues tiene que tener estatus, ganar dinero, también, ¿no? Pues poseer belleza, si no de otro modo es considerado pues un perdedor. Y tú, como cualquier otro ser humano, eres valioso, eres digno, ¿eh? Per se, con independencia de etiquetas, claro. Las etiquetas son el disfraz, son la careta que van conformando nuestro ego, el yo falso. A menor ego, mayor vulnerabilidad, mayor felicidad. Como dice Brown, eres imperfecto y estás hecho para la lucha, pero eres digno de amor y pertenencia. Y también dice de nada ha transformado más mi vida que darme cuenta de que es una pérdida de tiempo evaluar mi valor comparando la reacción de la gente. El quinto punto que ella dice es que vivir con autenticidad lo defino como implicarnos en nuestra vida con dignidad. Significa cultivar la compasión, el coraje y la conexión. Bueno, pues sí, o sea, vivir con sentido de dignidad es vivir con autenticidad, que al fin y al cabo pues es la práctica diaria de librarnos de lo que creemos que deberíamos ser y abrazar en cambio lo que realmente somos. Y esto se manifiesta en las 3 C. Las 3 C. Que sería la primera, la compasión, que para aceptarte como eres y aceptar a los demás como son. La segunda, que es el coraje, para mostrarte. La palabra coraje proviene del latín cor, que es corazón, y significa echar el corazón por delante. Y como dice Brown, pues el coraje comienza con hacerse visible y permitirse ser visto. Y la tercera C, que es la conexión, que para entregarte desde el amor, que es la aceptación, y no desde el miedo, que es la aprobación. Pues estos 3 factores, compasión, coraje y conexión, no configuran otra cosa que una verdadera muestra de amor hacia uno mismo, lo cual es todo, es todo. Quien se ama a sí mismo es feliz. Así te amas, así vives. Es muy fácil. Brown nos deja una valiosísima perla que es la de que es importantísimo que nos conozcamos y que nos comprendamos a nosotros mismos, pues para vivir una vida de todo corazón, que hay algo todavía más esencial, que es que nos amemos a nosotros mismos. Sí, o sea, la vulnerabilidad es la gran apuesta de la vida. Y otra cosa puede parecer felicidad, pero no lo es. O sea, conviene recordar las palabras del escritor Cummings, ¿no? De no ser nadie más que tú mismo en un mundo que está haciendo todo lo posible día y noche para hacerte como todos los demás, significa librar la batalla más difícil que un ser humano puede luchar y que nunca debe dejar de luchar. El sexto consejo, es que las cosas más valiosas e importantes de mi vida me han sucedido cuando he tenido el valor suficiente para sentirme vulnerable, imperfecta y sentir compasión por mí misma. Y existe una creencia social de que no se puede ser fuerte ni vulnerable al mismo tiempo. Dicho de otra manera, que vulnerabilidad, es sinónimo de debilidad. La cuestión es que esto no solo no es cierto, ¿vale? Sino que encima además es todo lo contrario, porque la vulnerabilidad puede hacernos desplegar todo nuestro potencial y llevarnos a cotas insospechadas, porque la vulnerabilidad está asociada al coraje y el coraje es la esencia de la grandeza, lo que se necesita para avanzar, para mejorar, para triunfar. Coraje para empezar, a pesar de todas las carencias, y también coraje para continuar, a pesar de todo lo que te ocurra alrededor y te vaya a ocurrir, o sea, críticas, errores, fracasos. Si tú esperas ser perfecto, invulnerable, o sea, si tú esperas ser perfecto para atreverte, la conclusión es que nunca te vas a atrever, porque buscarás excusas para no hacer, no habrá acción, ni vas a mejorar, es que no habrá ni resultados, porque nosotros nacimos para cometer errores y aprender de ellos, no para fingir ser perfectos. Cuando una persona es víctima del mal de la invulnerabilidad, se siente agarrotada, o sea, mide demasiado todo lo que está haciendo, y así no es factible lograr nada relevante. Brown también señala que vulnerabilidad es cuando decides enseñarle al mundo lo que sabes, sabiendo que serás criticada, que serás juzgada, pero que aún así te llenas de coraje, sales y lo haces. El coraje se practica y está muy asociado a la vulnerabilidad. Su séptimo consejo es que la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza, el núcleo del miedo, pero también es el punto de partida de la dicha
la creatividad, la pertenencia y el amor. Y en cierto modo, todos detestamos la vulnerabilidad. O sea, a todos nos gustaría ser más perfectos, ¿no? Más guapos, más inteligentes, más ricos o cualquier pues, otra cosa. Pero esto no va de lo que uno le gustaría o no, sino de lo que es o no es. La vulnerabilidad no es cómoda, pero sí es necesaria para el crecimiento. La negación nos hunde y la aceptación nos libera. Todos estamos inmersos en el juego de la vulnerabilidad y según pues como juguemos, ya sea al ataque o a la defensiva, los resultados serán uno o van a ser otro. O sea, es innecesario decir cuál es la alternativa más recomendable para nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Como apunta Brown también. En mi investigación, las personas han consentido de la dignidad no hablaban de la vulnerabilidad como algo cómodo, sino como algo necesario. Se alejaban de la necesidad de control, de que las cosas fuesen de una determinada manera. Y la vulnerabilidad es incómoda, porque es incertidumbre, es riesgo y es exposición emocional. Cosas pues, que a priori el ser humano tiende a evitar, salvo que encuentre motivos para afrontar esas cuestiones. La mejor forma de hacerlo es tomando conciencia del elevado precio que pagamos por ello. O sea, cuando nos pasamos la vida esperando ser perfectos, estamos sacrificando relaciones, estamos sacrificando oportunidades que quizás sean irrecuperables. O sea, derrochamos nuestro valioso tiempo y tal vez damos la espalda a nuestras aptitudes, a esas contribuciones únicas que solo nosotros podemos hacer. Con el paso del tiempo, el coste de la invulnerabilidad se manifiesta en nostalgia, en frustración. En nostalgia, pues, porque el tiempo perdido ya no vuelve, y en frustración porque a uno le hubiese gustado atreverse y no lo hizo en su momento. ¿Es o no es? El octavo consejo es que a las personas perfectas, aparentemente, las podemos admirar pero nunca amar. La vulnerabilidad cambió mi manera de vivir y de amar. Esto lo dice Brown. Y es que cambiar nuestra relación con la vulnerabilidad es cambiar nuestra vida. Es la diferencia entre vivir desde el amor o vivir desde el miedo. Y vivir desde el miedo no es vivir, es solo sobrevivir. Y Brown, por ejemplo, también nos dice: estoy muy agradecida por sentirme vulnerable porque implica que estoy viva. Nuestra imperfección nos hace más humanos y la humanización genera conexión. Y la conexión es el fundamento de las relaciones. Para amar tiene que haber un vínculo afectivo, o sea, una conexión emocional, y la distancia emocional que genera la invulnerabilidad por miedo a no ser perfecto lo impide. Refiriéndose a su pasado, antes de dedicarse durante una larga temporada al estudio de la vulnerabilidad, Brown fue un ejemplo del miedo a implicarse, porque ella relata que todas sus etapas, voy a decir como lo dijo ella, es que todas mis etapas fueron diferentes armaduras para evitar involucrarme demasiado o ser demasiado vulnerable. Y cada estrategia se construía pues sobre la misma premisa: mantén a todos a una distancia de seguridad y ten siempre un plan de huida. Y bueno, pues esto mismo, o sea, como es evidente, si no dejas entrar a la gente en tu vida, no puedes existir conexión. Que al fin y al cabo es la base del amor, y esa relación pues no prospera. El hermetismo nos aleja de las personas. Por eso, pues como concluye Brown, que es que la vulnerabilidad es la esencia, el corazón, el centro de todas las experiencias humanas significativas. Su noveno consejo es que lo que sabemos es importante, pero lo que somos lo es mucho más. Y lo primero que tiene que ver con el aspecto racional de la vida, y lo segundo que es con el aspecto emocional, ¿vale? O sea, si bien ambas cosas son importantes y se complementan, el mundo de la felicidad es fundamentalmente el mundo de los afectos, el mundo de las emociones, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Brown señala muy claramente que dice que el hecho de valorar más el ser que el saber implica dar la cara y dejarse ver, implica que nos atrevamos a arriesgarnos a ser vulnerables. Alguien que sabe mucho, ¿no?, puede dar la sensación de apariencia de exquisitez, pero esto de puertas para afuera, pero jamás de puertas adentro. Cuando uno se queda a solas consigo mismo y sabe que es víctima del miedo a no defraudar. O sea, no dejarse ver no es otra cosa que miedo a ser juzgado y criticado por no ser suficiente. Y Brown pues lo expresa de manera clarísima, en plan: ¿quieres ser feliz? Pues deja de tratar de ser perfecto.
El síndrome de la perfección siempre va a generar una gran insatisfacción. El perfeccionismo es sinónimo de infelicidad. Amy Bloom, otra autora conocida y bestseller de The New York Times, lo expresa así, que dice que eres imperfecto de manera permanente e inevitablemente imperfecto y eres hermoso. Y su último consejo, que es el 10º, dice que decidme un solo ejemplo de valentía que no implicara incertidumbre, riesgo o vulnerabilidad. Y bueno, pues claramente a esto que dice ella, pues que simplemente no existe. O sea, ser valiente es ser vulnerable. O sea, son dos caras de una misma moneda. O sea, no es casualidad que en 2019 ella realizase el documental de Sé Valiente bajo la dirección de Sandra Restrepo y con Brené Brown como protagonista, en el que, pues bueno, se analiza lo que se necesita para elegir el coraje sobre la comodidad. Y la protagonista nos dice que ser vulnerable es difícil y aterrador, que nos resulta peligroso, pero no es tan difícil, aterrador ni peligroso como llegar al final de nuestra vida y tener que preguntarnos ¿y si me hubiese arriesgado? Pues eso, o sea, la vulnerabilidad, la valentía, ¿no? Es el elemento indispensable para conocer la felicidad, la creatividad, la conexión con los demás y el resto de las cosas. Nuestra única opción es ser valientes y otra cosa solo deja un mal sabor de boca. La valentía siempre produce beneficio, aunque por el camino queden cicatrices. Cuando eliges valentía siempre creces, aunque duela. O sea, todo acto de valentía es un acto de amor hacia uno mismo. Bueno, pues hasta aquí, espero que les haya gustado. Como siempre les digo que les dejaré los links de los libros de Brené Brown en la cajita de la descripción. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando, muchísimas gracias por hacer el canal este un poquito más grande cada día, así que nos vemos el próximo día con más. Un saludo y hasta luego.